Estimados aprendices, buenos días. Bienvenidos a la sesión número 1 del curso de higiene y manipulación. En contados minutos vamos a dar inicio, dando un poco de espera a aquellos que no se han podido conectar. Sin embargo, informo que esta sesión, informo que esta sesión queda grabada para aquellos que la quieren volver a escuchar o para aquellos que no han podido ingresar el día de hoy. Veo que está conectado Natalia y Hani. Bienvenidas. Y ya damos inicio. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto, profe, gracias. Listo, ya iniciamos. Cindy, bienvenida a la sesión. Y una consulta, en este momento están viendo en pantalla ustedes la presentación de la guía de aprendizaje. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Sí, se ve. Buenos días. Hola, buenos días. Entonces, bueno, les presento. Esta es la guía de aprendizaje número 1. Están en la semana 1. El programa, tal cual como ustedes lo han visto en la plataforma Higiene y Manipulación de Alimentos. Ese es el nombre del programa. En, en esta semana 1 vamos a hablar de el tema de la contaminación. Agentes, ¿cuáles son los agentes contaminantes? Las diferentes fuentes de contaminación. Algo de la normativa, algo del inicio de las BPMs. Aquí tenemos en esta parte de introducción un resultado de aprendizaje. Eso en el lenguaje SENA es el equivalente a cuál es el objetivo de esta semana. Dice así: establecer los diferentes factores de contaminación de un alimento de acuerdo a su clasificación y tipología, según la normatividad vigente. Perdón, episodio de tos. Entonces, permítame. Bien, entonces, como les decía, establecer los diferentes factores de contaminación de un alimento de acuerdo a su clasificación y tipología según la normatividad vigente. Bien.
Hay unas evidencias que se deben ejecutar en el transcurso de las fechas estipuladas como semana, entendido por no son semanas exactas, sino es un número de días por cada una de estas semanas de aprendizaje, ¿sí? La idea es dedicarle el tiempo a cada una de estas actividades, evidencias, ejercicios, participaciones en foros dentro de la semana establecida. Ahora, si igualmente eso está estipulado en el cronograma, digamos, está definido con unas fechas muy puntuales, pero lo menciono también en esta sesión, a veces uno entiende de pronto la falta de conectividad, los problemas con el Internet, diferentes situaciones, entonces puede pasar que de pronto se pasen un poquito de esta fecha y de esa manera pues se tiene contemplado y se puede dar algún tipo de solución o pueden, digamos, enviar sus evidencias de pronto si llega a ser necesario, solamente si es, digamos, a manera excepcional, pueden llegar a enviar sus evidencias a mi email que aquí les estoy escribiendo en el chat. H.O. Acosta, ahí está. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, como les decía, si por alguna circunstancia se les dificulta enviar sus evidencias por la plataforma, por los canales que son indicados, directamente entrando a las actividades de cada ejercicio. Entonces aquí les queda en el email, ahí lo ven, hoacosta@cena.edu.co. Por allí también la pueden llegar a enviar de manera excepcional, es lo que quiero decir. Bueno, sigo aquí con la guía de aprendizaje. Entonces, es muy importante que en esta semana uno miren toda la parte inicial, como lo es el tema de la actualización de datos personales, como lo es en un momento dado el sondeo de conocimientos previos, la actividad de participación en el foro social, presentándose, eh, digamos, toda la parte uno a uno, ir desglosando cada actividad. ¿Mm? Hay un material, digamos, bibliográfico escrito que tiene cada una de las semanas que se denominan aquí en el curso como actividades, de la actividad 1 a la actividad 4, que es un contenido descargable, es un contenido que ustedes pueden acceder a él y puede quedar para ustedes. Caso de la semana 1, descarguen este contenido, ¿sí? Porque esto les permite ejecutar las actividades planteadas. Entonces tenemos en la actividad AA1 determinar los diferentes tipos de clasificación y contaminación de alimentos, teniendo en cuenta los conceptos, términos y recomendaciones para adquirir un producto alimenticio. ¿Mm? Así está denominada esta actividad. Aquí, bueno, el contenido de la guía de aprendizaje, nombre del programa nuevamente, resultado de aprendizaje, que era el que les leí hace un momento. Permítame. Aquí está ingresando alguien. Listo. Ahí ingresó Yurisa Pérez. Bienvenida al curso. Listo. Y sigo aquí proyectando la guía de la información. Y acá pasamos siempre toda guía dentro de este contexto. Tenemos unas preguntas, ¿cierto? Que se llama reflexión inicial. En esta
parte, la idea es que ustedes individualmente contesten estas preguntas, pero en esta sesión virtual siempre vamos a contestar una de ellas, porque nos lleva directamente al contenido de la semana, el contenido del curso el contenido que está estipulado para la semana en el curso. Entonces pongo aquí en el chat la pregunta y que quede evidencia de su participación en esta sesión, donde tenemos establecido cómo se contamina un alimento. ¿Cómo creen ustedes que se contamina un alimento? Lo primero que se les venga a la cabeza, por favor, contéstenlo mediante el chat o mediante participación verbal, oral, levantando la manito y yo les doy el uso de la palabra, pero pues todos quienes estén conectados deben contestar esa pregunta. ¿Cómo creen que se contamina un alimento? Les escucho. Vamos a ver quién inicia. ¿Están listos? Aquí dice, ejemplo, empezó Cindy, dice, por polvo, suciedades y hongos. Ay, no les puse una cosa muy importante. Pongan, por favor, desde qué municipio, desde qué ciudad están conectados, ¿vale? Para la trazabilidad, desde dónde nos están asistiendo, ¿vale? Es importante que lo pongan en el chat. Bueno, entonces Cindy mencionada por polvo, suciedades, hongos. Natalia dice mal manejo, falta de higiene. Nos falta la participación de Hani. Hani ya participó. Al estar en un ambiente expuesto a diferentes tipos de circunstancias. Ujú. Vamos a ver. También veo que está Cindy en Santo Tomás Atlántico. Muy bien. Natalia está desde Uitama, Boyacá. A ver, vamos, ¿quiénes hacen falta? Yurisa. Falta su participación. Solo levanto las manitos. Contaminación cruzada, química, física, biológica. Vale, eso fue toda la síntesis. Muy bien. En la capital del Atlántico. Listo, ¿quién más nos falta? Jani. Ah, bueno, Jani me dice que está en Bogotá. Muy bien. Bueno, entonces todo esto esto nos conduce a que hablemos de los tres tipos de contaminación. Listo, ya vamos a hablar de ellos. Efectivamente, todas están acertadas, digamos, están acertadas en las fuentes, digamos, ejemplos de donde se puede estar generando algún tipo de contaminación. Pero en el caso de la definición precisa, digamos, exacta de cuáles son esas fuentes de contaminación, efectivamente es la contaminación química, física y biológica. Muy bien, ya vamos a hablar de ellas. Aquí queda grabada la participación de cada uno de ustedes. Muy bien, sigo proyectando la guía y ya hablamos de las fuentes de contaminación, que es el tema de la clase. Listo, ya hicimos esta parte, reflexión inicial. Luego, no se les olvide que dentro de la plataforma tenemos establecido un foro temático que está dentro de la actividad de aprendizaje número 1. Se llama Alimentos y Contaminación. ¿Listo? Hay actividades
que son evaluables y otras no lo son. Pero en cualquier caso, es importante que participen en todas y cada una de ellas, ¿vale? ¿Por qué? Porque son espacios que les aportan y les nutren, digamos, dentro del aprendizaje, dentro del conocimiento. No solamente para obtener una calificación y quizás pues la certificación que pues todos esperamos, sino que pues dentro del debate y sobre todo los foros le permiten a uno leer y quizás ver puntos de vista que uno no tenía contemplados. Es muy importante eso en los foros y en este caso alimentos y contaminación pues es un foro temático dentro de la actividad de aprendizaje 1. Hay actividades como la OA número 1. ¿Qué quiere decir OA? Objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, son, digamos, materiales gráficos que le permiten a uno eh, llegar a eh, tener, de alguna manera, alguna experiencia, si lo podemos llamar de esa manera, con una experiencia virtual en la cual se acercan en este caso la clasificación y contaminación de alimentos, ¿sí? Son ejercicios que están prediseñados en la plataforma con un grupo de expertos en los cuales los orientan al reconocimiento de las principales características de los alimentos y su forma de contaminación. Entonces, esta es la actividad 3.3. Hay un cuestionario también. Esta es otra. Perdón. Hay un cuestionario también de preguntas sobre clasificación y contaminación de alimentos. Y hay una actividad 3.4, una simulación, una situación de simulación de seleccionar los alimentos de compra. ¿Listo? Esos cuidados que se deben tener en el momento de elegir productos. Entonces, verificación de parámetros que se deben tener en cuenta en el momento de la compra de alimentos. ¿Mm? La importancia de seleccionar materias primas de calidad. Entonces, aquí es una situación simulada donde un personaje virtual se llama Camilo. Entonces, se debe ayudar a Camilo a seguir dichos parámetros en la selección, seleccionando los productos adecuados en cada sección. Tienen 3 oportunidades en este ejercicio. Actividad interactiva, compra de alimentos. Y aquí está básicamente lo mismo que acabamos de hablar, pero sintetizado en esto que se llaman actividades de evaluación. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? Lo que deben presentar, un cuestionario. ¿Cuál es ese criterio de evaluación a lo que queremos llegar? Y por medio de qué logramos ese objetivo. Por un enlace, cuestionario, clasificación. Toda guía de aprendizaje va a tener una terminología, un glosario de términos que pues, son siempre muy importantes, ¿vale? Los leemos, a veces algunos nos llevan a algún concepto que de pronto desconocemos, en fin. Toda guía de aprendizaje tiene bibliografía. Y aquí, el grupo de expertos que elaboró el curso en esto ya en el año 2016. Vale, muy bien. Entonces, ahora procedo. Yurisa levantó la mano. No me había fijado porque estaba viendo la presentación de la guía. ¿Tiene alguna inquietud?
Buenos días, profe, qué pena que lo interrumpa. Lo que pasa es que en cuanto a usted dijo lo de la actividad, eh, ay, se me olvidó. Bueno, lo de la actividad interactiva de arriba, a mí no me permite arrastrarlas, o sea, para Mm, hacerla, o sea, he tenido problemas para eso. entonces, listo, si eso, como me lo comenta, entonces, si es tan amable, envíeme, por favor, ahí en el chat, ahí les escribí mi cuenta de correo electrónico. Entonces, me escribe por ese medio, me envía un par de pantallazos de imágenes donde se evidencia que no le permite jalar esas imágenes y yo digamos, lo escalo a el soporte de ambientes virtuales de aprendizaje que se llama SABA, que ese es nuestro soporte tecnológico. Pero pues debo hacerlo con básicamente las imágenes, la captura de pantalla de imágenes que no puede ejecutar esta actividad y por favor poniendo su nombre completo y su número de documento. ¿Listo? Es muy importante eso. Tan pronto usted me lo envíe, yo hago la gestión con el soporte tecnológico. ¿Listo? Con mucho gusto. Vale, vamos a hablar de los tipos de contaminación, pero para llegar a ello, vamos a ver nuestra norma, y digo nuestra, lo digo como colombianos, la legislación, cuál es la normatividad que nos acoge en todo nuestro país, en Colombia. De pronto alguno de ustedes ha escuchado cuál es esa norma que nos da como todos los lineamientos, las pautas a seguir, el camino a seguir en el tema de higiene y manipulación de alimentos en Colombia. ¿No han escuchado de pronto? Bueno, muy bien, pues para eso están aquí en este curso. Entonces se llama, perdón, un poco afectado de la tos. Resolución 2674 del año 2013. ¿Listo? Ahí la puse en el chat. Y en este momento la voy a compartir para que le demos una mirada. Es demasiado importante que ustedes... Miren, esta es la página, en este caso aquí de Bogotá, de la Alcaldía de Bogotá, y aquí está esta normativa. Entonces les cuento una cosa. Eh, Nuestras normas en el país datan inicialmente de la Ley 9 de 1979. Año 1979, la Ley 9, basados más que todo en el Códex Alimentario, en la FAO, en normativas, digamos, de orden internacional, que ya habían empezado unas décadas atrás a legislar, a organizar todo el tema del cumplimiento legal en el sentido de higiene, inocuidad, manipulación de alimentos. Entonces, ya las normas se habían establecido en otros países como en los Estados Unidos y en otros lugares, hacia ya 30, 40 años atrás. Y en el caso de Colombia fue hasta el año de 1979 donde apareció la Ley 9. Esa Ley 9, la pongo acá en el chat de 1979, tenía un capítulo que se llamaba Alimentos. Entonces nos daba como algunas nociones, unos principios. Y bueno, esa ley estuvo allí hasta que llegó el año de 1977. Les doy todo este contexto para que lleguemos a la norma actual. El decreto 3075 del año 1997. Bueno, entonces el decreto ya mucho más estructurado, más completo, con conceptos de cómo, digamos, debía ser esa adecuada instalación de los diferentes pisos, equipos, utensilios, materiales a ser utilizados, el manipulador de alimentos cómo debía estar, eh, entre muchos otros factores.
Este decreto aún vigente, tuvo una actualización y esto fue en el año 2013. Entonces vuelvo y lo escribo y en el año 2013 apareció la resolución 2674, una actualización del decreto, en algunos puntos que de pronto faltaban ser contemplados allí, con unos temas que hacían falta, y al final entonces aparece esto. ¿La tienen en pantalla esta normativa? ¿Sí la están viendo bien? Sí, profe, se alcanza a ver bien. Gracias. Bueno, pues aquí ante todo pues dan como un contexto de pronto internacionalmente como un poco ese alcance que se le da. Vienen pues unas disposiciones generales. ¿Cuál es el objetivo de esta resolución? Entonces tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte también, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según riesgo en la salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. Perdón, discúlpeme la tos. Pues miren, este objetivo tiene mucho importante, porque entonces estamos hablando que estos requisitos aquí dispuestos en esta norma se deben cumplir, primero que todo, con personas naturales y o jurídicas. O sea, ahí entramos todos los colombianos y todas las, no solo colombianos, sino personas que estén aquí en nuestro país de otras nacionalidades, cualquiera sea la nacionalidad. Pero que ejercen actividades de fabricación, de procesamiento, de preparación, de envase de alimentos, de almacenamiento de alimentos, de transporte de alimentos, de distribución de alimentos, de comercialización de alimentos. Y materias primas también que utilizamos, ¿cierto? Entonces es toda la cadena, gran cadena productiva de alimentos y bebidas. No se contempla solo para el cocinero, que eso es muy importante. A veces dicen, no, esa norma aplica solo para el que manipula los alimentos, quien tuvo contacto con esa manzana, con ese trozo de carne, de pescado, de pollo, de pan, ¿no? Y efectivamente es mucho más que allá. Los meseros en los establecimientos, en los restaurantes, hoteles, clubes, etcétera, también son manipuladoras de alimentos, transportan el alimento, lo conducen desde una cocina hasta una mesa en un comedor, ¿sí? Todos estamos aquí inmersos, digamos, con el deber de cumplir adecuadamente esta normativa. Entonces, tiene algo que está dispuesto allí, que sí, mejor dicho, si esta definición, digamos, esta particular mención queda interiorizada por parte de cada uno de ustedes, va a ser, digamos, muy benéfica la sesión del día de hoy. ¿Con el fin de qué se genera todo esto? Porque se tienen requisitos, normas, cumplimientos, que el manipulador debe estar de una manera, el piso, las instalaciones debe estar enchapado con pintura epóxica, que el agua que se suministre, que una cantidad de cosas. ¿Para qué se hace todo esto? Para que hay unas tablas de colores, tablas de picado, donde picamos el pescado, cortamos, porcionamos, fileteamos el pescado en una tabla de color azul. Y entonces es distinto para las verduras, porque es una tabla de color verde. Entonces
Esto lleva a evitar la contaminación cruzada que por allí estaba mencionando Yurisa. Entonces, ¿para qué hacemos tantos esfuerzos? ¿Para qué los protocolos de higiene? Lavarnos las manos, ponernos un gel germicida, usar un tapabocas. ¿Todo esto para qué? Proteger la vida y la salud de las personas. No se les olvide, proteger la vida y la salud de las personas. Este es el objetivo de la higiene y manipulación de alimentos. Uno dice, no, pues el objetivo es que no se contamine el alimento. Desde luego sí, pero ¿para qué? Para no afectar la salud de alguien que después lo va a consumir. Entonces, el objetivo mayor es proteger la vida y la salud de las personas. Yo quiero que eso quede súper entendido el día de hoy, ¿sí? Yo quiero que tengamos muy presente que una norma como esta hace unos años era muy difícil a veces de acceder a ellas, porque no hay internet, digamos, me pasaba en el decreto, el 3075 del 97, había algo de tecnología, pero no tenía uno a la mano poder descargar una norma de estas en un celular, tenerla allí. También les digo una cosa, esta norma, esta, no se les olvide el número, resolución, mírenla acá, 2674 del 2013. Es una norma que aplica para todos los que somos establecimientos o tenemos establecimientos de alimentos y bebidas, desde vender café, empanadas, hasta que sea un supermercado, un hotel 5 estrellas o la cocina de un hospital. Todos debemos estar en el cumplimiento de esta normativa, con todo lo que implica allí las disposiciones que tiene acá, ¿vale? Entonces, todo esto para que no se les olvide, por favor, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas, ¿vale? Hago una pausa con la presentación para decirles, ya la vuelvo y lo comparto, solamente para que no se me desconcentren. En este momento, cada uno de ustedes va a hacer brevemente una consulta en su celular y nos va a compartir aquí una intervención sencillita, una intervención de 1 minuto, máximo 2 minutos de cada uno de ustedes, de un caso de intoxicación alimentaria masiva en Colombia. No importa la fecha, puede ser reciente, puede ser de hace muchos años, pero el caso es en sus buscadores, en Google, en Mozilla, en Edge, en el buscador que tengan, intoxicación alimentaria masiva en Colombia. Y cada uno de ustedes va a participar, sea de manera escrita o sea de manera verbal, sería mucho mejor verbal, pues para escucharles y poder interactuar un poquito. Un caso de intoxicación alimentaria masiva. Tienen 3 minutos para esta consulta. ¿Listo? Y seguimos. Listo, pasó el tiempo. Vamos a ver qué nos dice Hani. A ver, uy, aquí ya vean. Yurisa, entonces lo puso aquí escrito. Ponedera Atlántico, julio del 2025, el 21 de julio de este año. Escuchemos, mire. Dice, más de 50 niños
Entre 1 y 5 años se intoxicaron tras consumir el almuerzo y la merienda de 2 centros de desarrollo infantil, CDI, Mundo de Colores y Futuros Felices. Síntomas: vómitos, deposiciones fétidas y fiebre. 38 niños remitidos a distintos centros médicos. Un protocolo de emergencia activado. Todos los menores se encuentran estables sin observación. Entonces, esto estamos hablando increíblemente del año 2025, o sea, estamos en el siglo XXI y pasan cosas. Niños que se contaminan por imprudencias, muchas imprudencias. Es que estas imprudencias nos llevan a definitivamente entender que dentro de la higiene y manipulación todo es importante. Y bajarse un tapabocas en un momento dado puede contaminar un alimento. Y ese alimento le puede causar daño a muchas personas, inclusive la muerte. Entonces, miren, esto sucedió en el departamento del Atlántico. La afectación puede ser momentánea, puede ser de días, pero vuelvo y les digo, puede causar la muerte. Una fuente de contaminación que pues por eso estamos haciendo estas participaciones, es para que hablemos de las distintas fuentes de contaminación. Ya decíamos, es química, es física, es biológica, y una subderivación de ella se llama la contaminación cruzada, ¿cierto? Entonces, contaminación cruzada entendido por esos alimentos de pronto crudos, alimentos crudos que estamos procesando en una tabla de picado, y en esa misma tabla de picado que estamos procesando de pronto un pollo crudo, ponemos pan ya elaborado, listo para el consumo humano, y de golpe se nos contamina con una salmonela, con una bacteria que puede llegar a tener este alimento que previamente habíamos manipulado allí. Entonces, en este caso, no sabemos la fuente de contaminación. Según los síntomas, según lo expuesto en la descripción que estaba haciendo Yurisa, bien puede llegar a ser por una contaminación biológica. Y cuando hablamos de contaminación biológica, perdón, cuando perdón, cuando hablamos de contaminación biológica, estamos hablando de algún tipo de fuente como lo son las bacterias, los hongos, las levaduras, los virus, los parásitos. Entonces, esto se da por malas prácticas de manufactura, por la descomposición de un alimento, por la presencia de una bacteria, por un agua contaminada que viene con un tipo de parásito, por un manipulador que tiene algún virus, y aún estando contaminado, manipula alimentos, o peor aún, no utiliza tapabocas, no utiliza los EPP, los elementos de protección personal, para prever esa transmisión de esas enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, en este caso, pues, muy delicada la situación expuesta. Aquí Cindy participó en el año 2023, agosto, una intoxicación masiva, esto también en el departamento del Atlántico, en Sabana Larga. 48 estudiantes de una institución terminan siendo afectados al consumir alimentos del PAE, del Programa de Alimentación Escolar. Qué desafortunado que esto suceda, porque, digamos, el PAE, estos programas pues son, digamos, establecimientos que están dedicados exclusivamente a prestar una buena calidad de alimento, con contratos, con protocolos, con higiene, con una cantidad de cosas que uno entendería que van a proteger mejor la salud y la vida de las personas, entendido porque no debería ser, no deberían ser alimentos producidos con informalidad y con malas prácticas de manipulación. Y fíjese usted que esto estamos hablando del 2023, hace 2 años, donde se afectan 48 estudiantes que han consumido un bollo, quizás de yuca o de maíz, no sabemos, huevo y bebida.
Los síntomas: fiebre, náuseas, vómito. Gracias por su participación, Cinti, también. Y Yurisa. Ahora, tenemos aquí. En Pereira tenemos una intoxicación masiva por el plaguicida Etión en empanadas, provocó 37 casos. 18 de los cuales necesitaron unidad de cuidado intensivo. Aquí estamos hablando de otra fuente de contaminación. Ya hablábamos de la contaminación biológica, ¿cierto? Contaminación biológica. El manipulador que va al baño no se lava las manos adecuadamente, manipula alimentos, después el alimento contaminado con coliformes fecales. Muy delicado. Daña la salud de la persona. Manipulador que no se pone el tapabocas, habla sobre el alimento. Estafilococo aureus, una bacteria que tenemos todas en nuestras mucosas, boca, nariz, oídos. Fuentes biológicas. El hongo presente en una fruta por exceso de humedad, por descuido, por almacenarlo inadecuadamente el producto. Almacenar una fruta, un organismo vivo que sigue transpirando y se mete en una bolsa totalmente ahogado el producto sin manera de tener ventilación, respiración, entonces va a generar un hongo, ¿sí? Hongo que puede causar daño en la salud de las personas. Entonces son fuentes de contaminación biológica, todas ellas controlables, todas ellas previsibles de ser controladas. El coronavirus. Nosotros tuvimos pandemia hace 5 años, tapabocas, nos lavamos las manos frecuentemente, una cantidad de cuidados. Ese esquema debería ser el mismo esquema que uno en el adecuado proceso debería continuar en el caso en Colombia, en el caso en el mundo, en el caso en las cocinas y en los bares, en los puntos de producción, distribución, almacenamiento de alimentos y bebidas en el mundo. Son protocolos estrictos y tuvieron que ser estrictos para nosotros porque era la vida o la muerte. Entonces yo digo, ¿por qué no continuar con ellos en estos procesos de higiene y manipulación? Pero pasado de allí, del tema biológico, fuente de contaminación, que es lo que estamos hablando hoy, pasamos a la fuente de contaminación química. Y eso es justamente lo que menciona Natalia en el caso expuesto, en el año 2022. En Pereira, ¿qué tenemos? Una intoxicación masiva por el plaguicida Etión. Un plaguicida que contamina unas empanadas y provocó 37 casos. 18 de los cuales con un grado mayor de dificultad, más complicados, una afectación mayor a la salud de estas personas porque tuvieron que estar en unidad de cuidado intensivo. Entonces, fuentes de contaminación química, muy desafortunadas muchas de ellas. En ocasiones tienen todo que ver con el mal manejo y el mal almacenamiento de los productos químicos y desinfectantes que usamos en las cocinas y en los bares. Se compran a veces galones de blanqueador y se trasvasan en botellas de agua o botellas de alguna bebida. Pasó una vez un caso, no sé si de pronto alguno de ustedes lo está mencionando acá. Bueno, y eso fue en Colombia, donde un veneno para eliminar cucarachas, creo que era, se almacenó en una botella de vinagre. Y quien estaba cocinando no simplemente destapó y utilizó el producto aderezando una ensalada. No lo olió, no se percató, no estaba rotulado, digo, estaba reenvasado. Un producto químico tan agresivo dentro de una botella de un líquido para el consumo humano, como era un vinagre. El caso es que usó este producto en su ensalada y terminan falleciendo todos los miembros de una familia y quien lo cocinó. Entonces, imagínense, o sea, es muy delicado. Fuentes químicas de contaminación, los desengrasantes en las cocinas. Uno los debe usar, sí, para eliminar esa tensión superficial de la capa de grasa, de pronto en la campana de extracción de la casa, en el fogón, que a veces se pegan con la grasa, en fin.
pero deben ser muy cuidadosos en el enjuague, en el lavado, en el secado, en disponer todo de la mejor manera antes de que el alimento nuevamente esté en contacto con estos elementos, ¿sí? La contaminación química. Entonces, en el caso que menciona, en el caso que menciona Natalia, fue muy delicado, fue masivo. Tuvieron que tener un soporte respiratorio por la afectación causada. Gracias, Natalia. Y pasamos, Hani nos habla de más de 50 personas intoxicadas en Madrid, Cundinamarca. Esto el año pasado, por esta fecha, septiembre del año pasado. El 7 de septiembre, o sea, prácticamente estamos a nada a 2 días de un año de este desafortunado suceso. Más de 50 personas, entre estudiantes y padres de familia, tuvieron síntomas de intoxicación. Entre ellos, varios tuvieron que ser dirigidos a centros asistenciales. Este caso fue muy sonado hace un año. Y también lo asociaban hacia algún tipo de alimento dentro de la alimentación escolar. Aparentemente fue un tema de contaminación también biológica. Madrid, Cundinamarca. Aquí hay otro caso, una falla en la preparación de un pimiento generó intoxicación de al menos 40 familias. Río Negro, Antioquia. La preparación de un pimiento picante generó la afectación, indicaron las autoridades. Un susto que se llevaron unas personas en este municipio de Antioquia la noche del miércoles 5 de junio al verse expuestos a unas sustancias que le generó afectaciones de su salud. Según la alcaldía, esta intoxicación se debió al mal procesamiento de un alimento tipo fruta utilizado para producir un picante. Según los organismos pertinentes, este incidente se presentó por la imprudencia del sector que se quedó dormido mientras procesaba los alimentos. Han habido accidentes desafortunados por personas que se quedan dormidas en el proceso. Digamos que preparan, dejan cocinando y van, descansan, se duermen y cuando se levantan, acumulación de gases. La olla herve en exceso, cae el agua, apaga el fogón, escape de gas. Escape de gas ilimitado y genera incluso la muerte. Segundo, ollas que se queman, que se ahuman, humos, vapores que salen, porque las dejan secar, las dejan cocinando y no se fijan, digamos, de la cantidad en el agua, tal. Y después, contaminación también. Hablábamos de contaminación física, biológica, de contaminación química, y hablemos de la contaminación física, que es la otra, tercera y última fuente de contaminación. Ya hablamos de la contaminación cruzada también. Y tiene que ver con partículas. Por ahí mencionaban en una de las participaciones polvo. El polvo es contaminación física, también es contaminación biológica. Normalmente el polvo es un conductor de algunos microorganismos, ¿vale? Que terminan afectando también la salud de las personas. ¿Qué puede ser un ejemplo de contaminación física también? Trozos de empaque, el vinipel, el papel de aluminio, un gancho de cocedora que por mala suerte se tiene en la cocina para algún otro tipo de documentos que a veces se tienen, lo que sea. ¿Sí? Una salchicha, eso ha pasado. Salchichas que por descuido de quien está cocinando no les quita el empaque, la envoltura, el plástico que los cubre. Y sale el producto, sale el hot dog, sale todo montado, lo que sea, cuando el trozo de plástico. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Las partículas naturales o artificiales son contaminación física también. Cuando digo
En naturales puede ser huesos. Un caso muy desafortunado con huesos de pollo. Desmechando una pechuga, no se fijaron bien en el proceso de desmechar la pechuga, el quitarle los huesos adecuadamente. Y hay un huesito en forma como de B, que se le llama hueso apostador. Está en la parte de atrás de la pechuga, un hueso muy delgadito. Este se quiebra, es quebradizo. Y este hueso se fue dentro de una pechuga de pollo, le pasó a alguien. Y tal fue la afectación que generó que este hueso, como tenía ese filamentos, como esos filos que le quedan cuando se parte, lo consumió alguna persona, no masticó muy bien, lo pasó y le cortó todo el tracto digestivo, ese hueso con el filo. Y pues entenderán lo que termina pasando, un sangrado interno, etcétera, una afectación a la salud muy grave por una contaminación física. Entonces, los huesos. Pongo un ejemplo, aquí falta por participar un par de personas. Estoy esperando la participación. Ya está Hani, ya está Natalia, ya está Cindy y ya está Yurisa. Hani y Natalia, no, están las 4, perdón. Pensaba que me faltaba alguien. Entonces les decía, hay un plato que desafortunadamente en distintas ocasiones suena muchísimo de intoxicación alimentaria por el consumo de. Entonces, hay uno que yo sé que ustedes lo han escuchado, arroz con pollo. Entonces, es increíble. Pero ¿por qué? Es que el producto se contamina por sí solo, o el pollo que utiliza. Pero arroz con pollo en el colegio no sé qué. Arroz con pollo en una fiesta y entonces se intoxicaron una cantidad de personas. No es por el producto, es por la mala manipulación. Vuelvo a la desmechada del pollo, ya en esto finalizando. Es muy desafortunado ver que las personas están desmechando pollo sin guantes de manipulación. 2, sin tapabocas. 3, además de todo hablando, contaminando el producto. 4, a veces probando el pollo, prueban un poquito porque les da hambre, lo que sea, y siguen manipulando con los dedos que tocaron la saliva, saliva que es muy contaminada. 5, chateando, están escribiendo en el celular y siguen manipulando. Celular que está identificado que tiene mayor carga microbiana que la misma taza del inodoro de un baño. Es increíble el nivel de contaminación de este elemento. Entonces, es el mal manejo del pollo, ¿sí? El pollo puede estar bien, en buenas condiciones, pero el ser humano con ese tipo de imprudencias, pues afecta la salud de las personas, que es exactamente lo que no queremos. Es como les expresaba, ese objetivo mayor que debemos tener siempre contemplado, ¿vale? Ya para finalizar, entonces, ¿cuál es la tarea? Consultar esta resolución 2674. Mírenla con detalle. Aquí hay definiciones, a veces nos confundimos qué es un alimento contaminado, qué es un alimento adulterado, qué es el alimento alterado. Aquí están las definiciones, léanlas. ¿Qué es un alimento fraudulento? ¿Cuál es el perecedero? Alimento perecedero. Que hay una cantidad de definiciones, todas muy valiosas para nuestra actividad y para el objetivo de este curso. Y allá viene con las disposiciones. Entonces, ¿cómo deben ser esas condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos? ¿Cómo debe ser la edificación, las instalaciones? Aquí nos dicen, voy a leer apenas un par de ejemplos. Sus áreas deben ser independientes y separadas físicamente de cualquier tipo de vivienda y no pueden ser utilizadas como dormitorio. Mucha atención a esto, lugares que la gente por condiciones de pronto muy difíciles tienen un centro de producción pequeño, una tienda, una panadería muy pequeña y en las noches de pronto en los mesones donde se hace el pan tienden un colchón y duermen y al otro día siguen. Esto pasa, entonces está prohibido. Sí, aquí dice cómo deben ser los accesos, no cerca a basureros, cómo debe ser el abastecimiento de agua, la calidad potable del agua, residuos líquidos, sólidos, las instalaciones sanitarias. Aquí está todo el tema de infraestructura, ¿sí? Ahí pasamos a equipos y utensilios.
¿Por qué no usar madera? ¿Por qué el acero, los materiales inertes? ¿Sí? Que no permitan acumulación de suciedad. Llegamos al capítulo 3 y a la mayor fuente de contaminación de los alimentos, el manipulador. La mayor fuente de contaminación. Entonces, en este capítulo 3 se habla del estado de salud, de la educación y capacitación, cuántas horas, por ejemplo, cursos como estos, que certifican 40 horas, dan la certificación de 40 horas que nos permite mostrar, evidenciar ese cumplimiento de ley que nos exigen entes como la Secretaría de Salud. Es que el personal no tiene el curso de manipulación, no, sí tiene el de 40 horas del SENA, ya lo hizo y ahora estos son los contenidos. Eso es lo que debe ser un plan de capacitación. Y está todo el tema del manipulador de alimentos. Tenga en cuenta estas disposiciones en el artículo 14. Miren, mantener una estricta limpieza, usar vestimenta de trabajo que tenga unos colores no precisamente negros, ni, no, sino colores claros, ojalá blanco. No podrá salir e ingresar del establecimiento con la vestimenta de trabajo. Mantener uñas cortas, limpias y sin esmalte. Eso se dice allí en la normativa. A veces nos inspeccionan la Secretaría de Salud. Digo a veces porque no es todos los días del año, sino con una estacionalidad. Y miran al personal manipulador y están con esmalte y vuelvo y desmechando pechuga o manipulando una fruta o cortando una torta, lo que sea. Pues mire, la ley lo dice muy explícitamente. Uñas cortas, el calzado como debe ser, entre otros muchos. Ese es el capítulo 3, capítulo 4, requisitos higiénicos de fabricación, el 5, aseguramiento y control de la calidad, 6 se llama saneamiento, 7, almacenamiento, distribución, transporte, etc. 8, restaurantes y establecimientos gastronómicos. Vigilancia y control. Listo. ¿Cuál es la tarea? Estudiar el decreto 3075. Aquí por el chat les envío un enlace. Este es de la Alcaldía de Bogotá, una página oficial de un ente del Estado. Lo pueden descargar en sus celulares, ténganlo a la mano. ¿Listo? Muy importante, conozcamos la normativa. Muy importante, no perdamos de vista las fuentes de contaminación de los alimentos. Por favor, física, química y biológica. ¿Preguntas que tengan? Si no tienen preguntas, de igual manera, esta sesión la pueden volver a escuchar o esta sesión la van a escuchar aquellos que no asistieron hoy al encuentro virtual. Nos vemos el próximo viernes, 9 de la mañana, confiando en Dios. Aprovechen el curso, descarguen todo el material, cualquier duda por los diferentes canales de comunicación, foro de dudas, inquietudes, mi email. Y estoy para servirles dentro de estas 4 semanas de formación académica. Que pasen un buen viernes y un feliz fin de semana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Hasta luego.